Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video le daremos un vistazo a algunas herramientas de trayecto aquí en Inkscape. Utilizaremos la opción unión, la opción diferencia, la opción intersección, la opción exclusión y la opción división. Voy a seleccionar la herramienta rectángulo, voy a hacer un rectángulo. Ahora seleccionaré la herramienta elipse arco y con las teclas control y shift voy a hacer un círculo perfecto. Voy a cambiarle el color a este círculo y ahora voy a alinear este círculo en el centro de este rectángulo utilizando las herramientas de alineación y distribución que tengo aquí visibles. Estas herramientas las podemos encontrar aquí en la pestaña objeto, y alinear y distribuir, como podemos ver, es la última opción que también podemos hacer visible simplemente presionando las teclas control shift y la letra A. ¿Ok? Ahora bien, para alinear este círculo con este rectángulo y que el círculo quede centrado en el rectángulo, lo que haré es lo siguiente: seleccionar el círculo, ahora el rectángulo, y como puedo ver aquí en el área de las herramientas de alineación y distribución, la alineación se hará tomando como patrón, como referencia, al último objeto seleccionado, que en este caso es el rectángulo. Entonces, para que el círculo se centre con el rectángulo, hago lo siguiente: hago clic aquí en esta opción que es centrar en el eje vertical. Miren lo que ocurre. Y si hago clic en esta opción ahora, centrar en el eje horizontal, esto es lo que tenemos. ¿Ok? El círculo centrado sobre el rectángulo. Voy a poner estas dos figuras más pequeñas y las voy a duplicar para que podamos apreciar los cambios y veamos las diferencias. Es decir, voy a ejecutar los cambios en una sola de estos dos grupos de figuras. Voy a hacer cambios solamente en las dos figuras de aquí arriba. ¿Ok? Voy a poner esto un poquito más grande nuevamente. ¿Ok? Voy a bajarlo un poco, las dos figuras. ¿Ok? Me gusta ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el círculo con la tecla shift presionada sin soltarla, presiono el rectángulo y ahora aquí en trayecto voy a hacer clic en unión y vamos a ver qué pasa. Ok, como su nombre indica, lo que ocurrió fue que estas dos figuras, el círculo y el rectángulo, se unieron. Ok, ya no son dos figuras, son una sola. Fíjense que si le cambio el color a todo esto, no se va a cambiar el color del círculo o del rectángulo, porque ya no hay un círculo y un rectángulo, sino una sola figura formada a partir del círculo y el rectángulo. Voy a deshacer los cambios que realicé para utilizar la otra opción. Selecciono el círculo, ahora selecciono el rectángulo, voy a las opciones de trayecto y voy a seleccionar la opción diferencia. Y como podemos ver, lo que ocurre es que en este caso el círculo cortó el área del rectángulo que él ocupaba. ¿Ok? Simplemente eso. Donde el círculo interceptaba al rectángulo, allí hubo un corte y quedó ese vacío. El círculo desaparece y queda ese vacío allí en el rectángulo. Ahora bien, deshago ese cambio que realicé utilizando la herramienta de trayecto diferencia. Selecciono nuevamente el círculo y el rectángulo y ahora la herramienta intersección vamos a utilizarla para ver qué ocurre. Ok, lo que ocurre es lo siguiente, o lo que ocurrió es lo siguiente. Acabo de seleccionar las dos figuras que tengo aquí abajo para explicar esto. ¿En qué parte se interceptan el rectángulo y el círculo? Se interceptan aquí en esta parte, en el centro. Básicamente lo que hace la opción intersección es lo contrario a lo que hace la opción diferencia. La opción diferencia hace un corte donde el círculo, en este caso, tiene contacto con el rectángulo. Pero con la herramienta intersección lo que ocurre es que solamente queda el área donde se interceptan el círculo y el rectángulo, que es esta área central. Esto que tenemos aquí, vamos a ver si bajándolo la podemos poner. Ok, sí la vamos a poder poner, Dios mediante. Voy a subirla
y aquí la tenemos. Puedo centrarla utilizando esta herramienta y aquí está. ¿Lo ven? ¿Cuál es el área donde se interceptan este círculo y este rectángulo? Justamente esta área que tengo aquí, ¿ok? Que está bien resaltada. Entonces voy a deshacer todos estos cambios y vamos a utilizar la otra herramienta. Selecciono el círculo, selecciono el rectángulo y ahora vamos con la herramienta o la opción exclusión. Ok, sencillo. En este caso lo que ocurre es que se excluye el área donde se interceptan el círculo y el rectángulo y quedan las otras partes de estas dos figuras, ¿ok? Vamos a verlo aquí. Nuevamente, donde se interceptan el círculo y el rectángulo es en esta área que ya hemos visto, el área que resalté cuando utilicé la herramienta anterior, pero en este caso, en lugar de quedar allí, esa área lo que hace es que se excluye y por eso es que queda el vacío, pero quedan las otras piezas de la figura. En este caso se excluye esa parte o esta parte de aquí y queda el resto de las piezas de las dos figuras, ¿ok? Entonces esa es la función de esta herramienta. Ahora bien, vamos a ver la última herramienta que veremos hoy, que pertenece a las opciones de trayecto, que es la opción división. Vamos a utilizarla y veamos qué pasa. Ok, en este caso lo que ocurrió fue que se excluyeron las partes del círculo que no tenían contacto con el rectángulo, pero quedó el área donde sí se intersectaba el círculo con el rectángulo, pero se puede mover. Vean, ok. Entonces ya vemos qué es lo que ocurre con cada una de estas herramientas. Vamos a utilizar dos figuras más para ver este ejemplo o estos ejemplos de otra forma, para no utilizar solamente ese círculo y ese rectángulo. Entonces voy a utilizar de aquí la herramienta polígono. Voy a utilizar un polígono de 5 puntas o de 5 esquinas, ¿sí?, para hacer este experimento. Yo tengo aquí este pentágono y voy a utilizar nuevamente un círculo. Voy a cambiarle el color del círculo y vamos a ver qué ocurre si hacemos esto de esta manera. Vamos a ponerle el círculo que quede más bien más arriba. Voy a ponerle otro color, voy a quitarle la línea. Ok, de acuerdo a lo que hicimos anteriormente, si utilizo la herramienta o la opción unión, habiendo seleccionado el círculo y el pentágono, lo que ocurrirá es que se van a unir las dos figuras y ya no van a ser dos, sino que van a ser una. Un matrimonio de figuras geométricas. Aquí lo tenemos, una sola figura. Es más, voy a hacer algo. Voy a duplicar esto y voy a hacerlo 5 veces, que es la cantidad de herramientas o de opciones que probamos, ¿ok? Y ahí vemos todos los cambios. Vamos a poner esto aquí. Voy a duplicar todo esto nuevamente y voy a dejar la 6. Voy a dejar la primera original y en las otras veremos los cambios. Entonces aquí voy a aplicar los cambios o el cambio utilizando la herramienta unión. Discúlpenme los errores, estoy grabando en vivo y espero que se esté entendiendo esto. Ok, utilicé la herramienta unión, vamos a usarla de nuevo. Aquí quedan las dos figuras unidas, ya no son dos figuras sino que son una sola. Vamos a utilizar la herramienta o la opción diferencia. Se hace un corte en la parte donde el círculo tenía contacto con el pentágono, pero el círculo desaparece. Vamos a ver la herramienta intersección aquí. Solamente queda la parte donde se intersectan el círculo y el pentágono. Vamos a devolver un poquito, vamos a seleccionar las dos figuras y fíjense que es esta parte que está aquí, la punta del pentágono, que queda con el círculo. Voy a hacer algo, voy a quitarle el color a estas dos figuras y solamente voy a ponerle contorno para que se entienda lo que ocurre. Ok, aquí tenemos el círculo, aquí tenemos
el pentágono y donde se interceptan es aquí en este pedacito que podemos ver aquí, ¿ok? El resto del círculo no tiene contacto con el pentágono, solamente en este pedacito, y por eso cuando utilizamos la herramienta intersección queda esa figura, ¿lo ven? Ok, vamos a ponerle color y vamos a quitarle ese contorno. Seleccionamos estas dos y ahora vamos a ver exclusión. Ok, voy a quitarle nuevamente el color y voy a ponerle contorno nada más. Voy a ponerle ese contorno un poquito más, digamos, delgado, porque está muy grueso. Voy a ponerlo de 1, sí, no, mejor de 2, 1 me parece muy delgadito. 2 creo que está bien, 2 milímetros por cierto, estamos hablando de un ancho de 2 milímetros. Ok, exclusión. En este caso lo que se va a excluir es lo que el área donde el círculo y el pentágono tienen contacto, es decir, este pedazo de círculo que quedó allí o este pedazo de pentágono va a quedar ahora fuera, ¿ok? Es decir, aquí va a quedar como un hueco, va a quedar un vacío. Entonces hago clic en exclusión y efectivamente no se entiende porque tiene líneas, pero si le damos color creo que se puede entender. Vamos a ver, hago clic aquí y efectivamente sí queda excluida esta parte. Se unen las dos figuras, pero queda excluida la parte donde se interceptan el círculo y el pentágono, ¿ok? Bien, ahora para finalizar, voy a dejarlo como estaba. Para finalizar, vamos a utilizar la herramienta división y aquí lo que va a ocurrir es que va a quedar solamente esta parte. Esta parte del círculo va a quedar y va a quedar el resto del pentágono. Vamos a ver. Va a quedar esta parte del círculo y el resto del pentágono. Pero el resto del círculo se va a borrar. Veamos. División. Efectivamente, quedó solamente esta parte del círculo y el resto del pentágono también. Perfecto. Entonces, bueno, este video es un poquito, digamos, más informal si se quiere, más espontáneo. Pero no lo quiero borrar porque a mí me cuesta mucho hacer un video y aunque me equivoco hablando y todo eso, creo que lo que quería explicar lo expliqué de una manera más o menos decente. Claro, si hay alguien que no entiende, lo entiendo también, porque quizás necesito una explicación más profunda, pero básicamente que esto es un resumen de lo que hacen las 5 herramientas que utilizamos, ¿ok? Voy a hacer 5 ejemplos más rápido y ahora sí termino el video. Voy a utilizar ahora una estrella de 6 puntas. Una estrella no, un polígono de 6 puntas. ¿Ok? De 6 esquinas, de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y voy a utilizar también un cuadrado. Y vamos a probar todas esas herramientas nuevamente. Voy a poner el cuadrado más o menos por aquí, el rectángulo, perdón, no voy a utilizar un cuadrado sino un rectángulo. Voy a quitarle la línea a esto, voy a poner esto más pequeño para mantener un original y los demás que sean para hacer los cambios, como hice anteriormente. Ok, bien. Este lo dejamos así como está, estas dos figuras. Aquí vamos a utilizar la herramienta unión y ya sabemos lo que va a ocurrir. Se unen. Diferencia, va a haber un corte en toda el área donde el rectángulo intercepta al hexágono y va a desaparecer el rectángulo. Diferencia. Aquí en intersección lo que va a hacer es que va a quedar esta parte donde el rectángulo y el hexágono se intersectan. Intersección, ¿ok? Ahora aquí en exclusión lo que va a ocurrir es que va a quedar solamente
va a quedar solamente, no, va a desaparecer el área donde se interceptan el rectángulo y el hexágono, y el resto de las figuras va a quedar, ¿ok? Va a quedar este lado del rectángulo, este lado del rectángulo, este lado del hexágono, este lado del hexágono, y va a desaparecer esta parte central donde el hexágono y el rectángulo se interceptan. Entonces aquí exclusión, y ahí lo tenemos. Y aquí en división lo que va a ocurrir es que van a desaparecer estas dos partes del rectángulo, estas dos partes que tengo aquí, la parte derecha y la parte izquierda. Me falló la lateralidad, la parte derecha de este lado, la parte izquierda de este lado. Van a quedar las partes de arriba y abajo del hexágono, y va a quedar la parte donde se interceptan el rectángulo y el hexágono, y se va a poder mover. Vamos a verlo, división, y efectivamente quedó así. Puedo mover esta parte de aquí, ¿ok? Espero que estos ejemplos les sirvan de ayuda para entender la función de cada una de esas herramientas u opciones de trayecto que hemos visto en este video. Saludos a todos, que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y nos vemos pronto.